Saludos a todos. Me han encomendado la grabación de un breve video acerca de el tema de la investigación, el taller de investigación. Entonces, dispongo de 25 minutos para hablar un poquitito de cómo va a ser este módulo del taller de investigación. La primera parte de esta disertación, vamos a ver un poco la parte teórica de todo este asunto. Y la segunda parte les voy a dejar la tarea, ya que estamos hablando del taller de investigación. Tengo que darles básicamente cuál va a ser la tarea que tenemos que hacer, cuál va a ser su perfil. Em, Les voy adelantando que no creo que sea suficiente el tiempo que tengo para explicar y para revisar todo, para hacer una investigación, ni siquiera un perfil de investigación. Entonces, las tareas van a ser mucho más pequeñas, mucho más cortas, pero creo que no por eso van a ser menos importantes cuando uno desarrolle su tarea investigativa. Cuanto a la parte teórica de todo esto, ¿qué significa investigar? Comencemos por ahí. En realidad, investigar significa indagar sobre la realidad. Y esa es la tarea que tenemos nosotros los investigadores, indagar sobre la realidad. Es un camino que nos conduce a responder a nuestras interrogantes sobre el qué, el cómo y el para qué de los hechos. Estas interrogantes sobre la realidad surgen a partir siempre de una situación problemática, que en realidad es la esencia básica de la investigación. Uno investiga para solucionar un problema, uno investiga para encontrar las respuestas a ese problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo más importante y que va a ser la base de este taller, va a ser encontrar cuál es el problema que nosotros vamos a resolver con nuestra investigación, porque para eso investigamos. No investigamos para saber de qué sexo son los ángeles o o si tienen las alas más grandes o más pequeñas. No es relevante. Las simples elucubraciones filosóficas no sirven para una investigación. Necesariamente la investigación apunta a la resolución de problemas. La práctica de una investigación siempre es una práctica social y siempre está condicionada al momento histórico en el cual se realiza esta investigación. Ese momento histórico obviamente está dominado por ideas político-ideológicas, además como la misma posición político-ideológica del investigador. Además, hay que sumar eso a una serie de variables que en realidad van a influir muchísimo en la investigación. Por ejemplo, ¿dónde vamos a hacer la investigación? ¿Cuándo estamos haciendo la investigación? ¿En qué ámbito? Si es un ámbito netamente académico, gubernamental, o nos han contratado para realizar una investigación. Entonces, la realidad a estudiar cambia constantemente y también cambia las circunstancias en las que se realiza la investigación. Todos estos aspectos condicionan tanto la selección como el recorte, el objeto de estudio, o sea, de qué estamos estudiando, y además el grado de profundidad a la cual vamos a alcanzar nuestra investigación, nuestro proyecto de investigación. Pese a esto, y además de esto, es importante determinar algunas cosas que son fundamentales. Para investigar, sí o sí necesitamos un método de investigación. ¿De qué estoy hablando? Ese método de investigación nos va a dar las pautas, nos va a dar las reglas metodológicas de cómo hacer una investigación científica. Si nosotros seguimos el método de investigación, podemos garantizar en la mayor medida la cientificidad de nuestra investigación, la seriedad de nuestra investigación, y que no va a ser simplemente una cuestión empírica, una cuestión
que se base solamente en conocimientos vulgares, sino cientificidad de la investigación. Entonces, la metodología de la investigación es fundamental para determinar el grado de cientificidad que va a tener. ¿Qué es el método de investigación? Son una serie de pasos y etapas que se deben seguir de manera secuencial, lineal, para alcanzar una investigación. Una serie de pasos, ¿de acuerdo? Ahora, necesitamos ser muy rigurosos en la metodología. Sí, pero no. Sí, pero no. Lo que pasa es que la metodología es un camino que nos va a garantizar la consecución de un objetivo, que es alcanzar una verdad científica. Sin embargo, la metodología es lo suficientemente flexible para garantizar que el tipo de investigación que nosotros vayamos a realizar sea pertinente, nos ayude como investigadores a alcanzar nuestra meta y se pueda adecuar al tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, a lo largo de esta charla y hasta el final, creo que vamos a desarrollar los primeros pasos en el proceso de una investigación, que básicamente consisten en la delimitación del tema hasta llegar al problema de la investigación, que puede parecer lo más sencillo, lo más fácil, pero si nosotros conseguimos delimitar correctamente el problema, el resto de la investigación se va a desilvanar como si fuera un hilo, con una secuencia lógica. Lo más importante entonces es delimitar el problema de investigación. Yo quiero hablar sobre un autor que se llama Ezequiel Anderegg, que él plantea que una investigación científica se caracteriza primero por ser una forma de plantear problemas y buscar soluciones mediante la indagación o búsqueda que tiene interés teórico o una preocupación práctica, ya que de una manera muy general se llama también investigación a la adquisición de conocimientos acerca de un aspecto de la realidad con el fin de actuar sobre ella. O sea, investigar por investigar no tiene sentido, no tiene lógica. Hay que investigar con algún sentido, con alguna finalidad, con alguna razón. Y normalmente se investiga sobre un aspecto de la realidad para actuar sobre ella. Volviendo a lo que decíamos anteriormente, se delimita un problema para buscarle una solución. Simplemente describir el problema es una de las fases de la investigación, pero no tiene sentido si es que no llegamos realmente a una solución de ese problema. 2 dice, requerir una formulación precisa del problema que se quiere investigar y un diseño metodológico que exprese los procedimientos para buscar respuestas a las preguntas implicadas a la formulación del problema. Dicho de otra manera, es importante, si no indispensable, cuando uno delimita un problema, cuando uno encuentra un problema, hacerse preguntas para determinar si ese problema es realmente o puede ser objeto de una investigación y si nos sirve para hacer una investigación o no. Y el número 3 dice, exigir comprobación y verificación del hecho o fenómeno que se estudia mediante una confrontación empírica. Esa elucubración, esa idea que nosotros tenemos como un problema, hay que traspolarla a la realidad para determinar si en la realidad sigue siendo un problema, sigue siendo importante, sigue siendo relevante para proceder a una investigación. Trascender a las situaciones o casos particulares para hacer inferencias de validez general, es decir, utilizar los métodos deductivos para determinar si ese caso sirve para otros casos y generalizar el conocimiento, no quedarse simplemente en la particularidad. Y por último, utilizar una serie de instrumentos metodológicos que son relevantes para obtener y comprobar los datos considerados pertinentes a los objetivos de la investigación. Es decir, plantearse objetivos de la investigación, utilizar
metodología correcta para comprobar si esos datos son pertinentes y sirven a nuestros objetivos. Por último, una investigación se registra y expresa un informe, documento, estudio. Ese informe, documento, estudio puede ser un informe de investigación, una monografía, una tesis doctoral, una tesis de grado o simplemente un estudio sobre algún caso en particular. Es importante determinar que investigar implica siempre la confrontación con la realidad empírica, es decir, amerita acciones como observaciones, entrevistas, documentos, estadísticas, etcétera, para que a partir de esa estrategia metodológica que nosotros tengamos, podamos arribar a ciertas conclusiones que aporten nuevos conocimientos al objeto estudiado. Entonces, ese ensayo, esa monografía, esa tesis, o lo que quiera llamarse, en realidad sirven para graficar todo el contenido de nuestra investigación. ¿Cómo surgen las ideas de la investigación? Las ideas de la investigación surgen de una multiplicidad de fuentes, de muchas partes, de muchas áreas, pero normalmente surgen de la experiencia propia de las personas. Me acuerdo cuando fungía de coordinador académico, la mayor parte de las tesis de grado que surgían por parte de los estudiantes salían de la experiencia propia que tenían. Habían pasado algún mal momento en algún momento de la vida, habían acudido a un abogado, el abogado no les ha sabido resolver un problema y ya está. Han sufrido una injusticia en otro momento de la vida, pueden plantear la modificación de la ley para que otros no sufran esta injusticia que yo he sufrido. Plantean, de repente no se está aplicando correctamente un código, un artículo del procedimiento penal o puede ser mejorado, planteo su mejora, planteo que no funciona, planteo que el problema es que se está utilizando mal un artículo, una ley que no se está interpretando correctamente. Las fuentes son numerosas. Salen también las ideas de investigación de libros, periódicos, revistas, divulgación general, anuarios, memorias, etcétera, etcétera. Informes y estudios realizados con anterioridad y que uno puede complementarlos o enfocar ese mismo estudio desde otro ángulo, otro punto de vista, de teorías, de observaciones de la realidad, de fuentes históricas y estadísticas, de cualquier parte. No importa, no importa. Lo importante es encontrar un problema que nos pueda servir para investigar ese problema. ¿De acuerdo? El punto de partida para una investigación para delimitar el problema siempre es una idea muy general, muy imprecisa. Es necesario entonces delimitar el problema. Normalmente eso se hace con las preguntas de investigación. O sea, uno tiene que empezar a preguntarse varias cosas. ¿Es pertinente? ¿Conozco la respuesta a este problema? ¿Es importante el problema? ¿A quiénes afecta? Etcétera, etcétera. Esas preguntas van a irse respondiendo a partir de una primera fase de la investigación que se llama una fase exploratoria. Esa fase exploratoria nosotros vamos a realizarla conversando con algún profesor, preguntándole qué opina de este problema, buscando en algún libro, yendo a la internet, poniendo en el Google sobre el tema analizando un poco, conversando con alguna gente. Entonces uno puede en esos casos ir enmarcando y delimitando nuestro problema de investigación. El tiempo que toma enmarcar y delimitar un problema de investigación varía de investigador en investigador. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué nos interesa conocer todo lo que se sabe sobre un tema? En realidad, nos interesa para precisar la idea de la investigación. Por eso es necesario una fase exploratoria para determinar el problema y su naturaleza. Además,
Es importante para ver que ese tema que estamos queriendo investigar no haya sido investigado con anterioridad, puesto que si ha sido investigado con anterioridad, la única forma de realizar una nueva investigación es con otro enfoque, y para eso sí o sí debemos referenciar la investigación primígena. Entonces, es importante realizar las preguntas de la investigación. Para entender cuáles son las preguntas de investigación, vamos a referenciar a don Ezequiel Anderegg, que él básicamente explicaba que para formular un problema de manera adecuada es importante responder a las siguientes preguntas y así ir enmarcando el problema de investigación hasta descubrir realmente cuál es. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cuáles son los aspectos o elementos principales del problema? Tercero, ¿qué se ha dicho hasta ahora sobre el problema? Cuarto, ¿cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? Quinto, ¿está suficientemente definido el problema? Y sexto, ¿para qué voy a realizar una investigación? Entonces, responder estas preguntas nos ayudan a construir científicamente el problema de investigación. Y en realidad, para construir científicamente el problema de investigación, tenemos que realizar un trabajo, una actitud, una acción que es bastante parecida a cuando tenemos un problema en la casa, en la universidad, en nuestra vida diaria. Es decir, cuando tenemos un problema en la familia, en la casa, económico, lo primero que hacemos es analizar las causas, los elementos que constituyen ese problema, el fenómeno que nos preocupa, formulamos algunas interrogantes acerca de por qué y vemos cuáles son las explicaciones de ese problema. Lo mismo debemos hacer con los problemas de investigación de índole jurídica que estamos intentando resolver, ¿no? Responder a estas interrogantes, teniendo obviamente en cuenta los recursos, el tiempo con los que contamos para realizar la investigación, nos va a permitir encontrar el objeto del estudio. El objeto del estudio. Un objeto de un estudio es determinar qué vamos a estudiar, qué vamos a analizar, qué vamos a investigar. Plantear un problema de investigación siempre implica formular interrogantes sobre lo que queremos saber acerca del objeto de estudio. Es decir, pensar en el problema nos lleva a preguntarnos qué se sabe de lo que estamos investigando y qué no se sabe. Y en realidad, si queremos investigar algo, es porque hay preguntas que no podemos resolver y hay preguntas que no podemos responder. Y por eso es necesario realizar la investigación, porque hay cosas que no sabemos, hay preguntas que no podemos responder. Para hacer las preguntas de investigación, para delimitar el problema, tenemos que utilizar preguntas que no utilicen términos ambiguos, sí preguntas que puedan ser respondidas por un sí o por un no. Se debe ir de preguntas generales a preguntas específicas y no se deben mezclar varias preguntas en un mismo problema. En el material de apoyo les voy a entregar un documento que básicamente les va a permitir entender un poco esta charla y determinar cuál el procedimiento para determinar el problema que estamos estudiando. Una vez que tenemos el problema, tenemos que desentrañar los objetivos de la investigación. El objetivo es ¿para qué estamos estudiando? El objeto de investigación es el qué estamos estudiando. No hay que confundir objetivo, que es el para qué, con el objeto, que es el qué estamos estudiando. Los objetivos de investigación siempre responden al planteamiento del problema. Por eso es importante primero encontrar un problema. Obviamente, si el planteamiento del problema es de tenor descriptivo, los objetivos van a ser siempre describir, ¿no? Explicar. Si el
planteamiento del problema es del tipo explicativo o predictivo, ahí sí vamos a necesitar explicar. Fundamentar la investigación implica responder a una pregunta de para qué se va a investigar, la finalidad u objetivo, y por qué, cuál es la trascendencia social o importancia social o magnitud del problema. Volviendo a nuestro tema de la metodología jurídica que vamos a utilizar. Esto es en términos generales el problema en investigación general. Pero ya yendo a la metodología jurídica es una rama especializada de la metodología que estudia los métodos y técnicas que se utilizan específicamente en el derecho. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos? Primero, que te ahorra esfuerzos, porque seguir un método te evitan errores y debido a que se ha determinado un procedimiento a seguir, y además que vas a tener la certeza de que vas a conseguir una finalidad que es alcanzar el objetivo de tu investigación. Cuando uno diseña su investigación jurídica, primero tiene que realizar un cierto diseño teórico. Hay que pensar que la investigación es un proceso mediante el cual, con la aplicación de un método científico, procuramos obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es decir, buscamos de alguna forma entender el problema para buscarle una solución. La investigación siempre tiene como base un método científico y este es el método de estudio sistemático que incluye técnicas de observación, reglas para el razonamiento y ideas para experimentación, si es que vamos a experimentar, y los modos de comunicar nuestros resultados experimentales y teóricos. El marco teórico es importante en nuestra investigación exploratoria para tener en cuenta realmente cuál es el problema y qué estamos investigando. Para delimitar el tema, tenemos que tomar en cuenta los recursos humanos con los que contamos y los recursos materiales con los que contamos. Para delimitar el tema, que es lo importante, se necesita precisión, tener una extensión limitada, porque si delimitamos el tema muy grande, no vamos a poder nunca investigar. Originalidad, tiene que ser cosas que no se hayan investigado, y la viabilidad, es decir, que el tema sea viable en el futuro. En realidad, cuando uno plantea un problema, tiene que describir el problema, definir el sujeto y el objeto de la investigación, delimitar la teoría sobre la cual vamos a empezar a realizar nuestra investigación, justificar la investigación, determinar los objetivos y establecer las preguntas de investigación. Voy terminando con esto. Cuando uno plantea el problema, primero, el problema debe estar formulado claramente, es decir, describir los hechos, situaciones, participantes, características del fenómeno, lugares, fechas, conflictos, dramas, situaciones, desenlaces, etc. O sea, formular claramente en qué consiste el problema. Después, expresar el problema y su relación con las variables, de una o más variables, expresar la posibilidad de realizar pruebas empíricas si es que se puede realizar pruebas en la realidad, y los objetos observables o medibles. Con eso, nosotros ya tenemos nuestro problema de investigación. Ya teniendo el problema de investigación, tenemos que delimitar el tema. Y se delimita el tema desde lo más amplio hasta lo más específico. Primero el área temática, la zona temática, las fuentes de información, la comprensión del tema y la elección del tópico principal. Con eso ya se busca la bibliografía con la que se cuenta. Si es una investigación muy formal, se tienen que redactar fichas de identificación de la bibliografía, elaborar el primer boceto de investigación, preparación de material, diseño del plan de desarrollo. Se hace una redacción preliminar que en realidad es básicamente el alma de la investigación. Luego se hace una redacción final que es sujeta a supervisión por parte de pares o profesores. Y por último, ya
se presenta el trabajo de investigación. Hubiera deseado tener más tiempo, pero lamentablemente los 25 minutos se me cumplen ya. Decirles al final que investigar no es una tarea compleja, sino más bien que hay que simplificar y hacer más sencilla, lo más sencillo posible la investigación. Eh, la metodología no es nuestro enemigo, sino que es nuestro aliado para mantener el orden secuencial de nuestra investigación. Entendiendo eso, tenemos que comprender que investigar no es una tarea titánica, no es una tarea complicada, sino que depende mucho de la lógica, depende mucho de nuestro trabajo y de nuestro tesón. Agradezco mucho su atención y me despido con esto. Saludos.